¿qué respuesta da el campo nacional y popular hasta esta intención del gobierno nacional de avanzar contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Vamos a hablar ahora con Omar Plaini, que es secretario general del Sindicato de Canillitas, es dirigente de la CGT, también secretario adjunto del PJ bonaerense y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Muy buenos días, María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarlos. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta es, se viene el Congreso de la CGT en el día de mañana. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Cómo viene? Y si definitivamente hay unidad o cómo se resuelve ese recambio. Bueno, para nosotros la unidad es un valor. Y como tal, seguramente en el día de hoy terminaremos de definir los detalles para mañana, en esa unidad que es significante. Uh-huh. Después veremos cómo se integra el triunvirato o el unicato, lo que fuere, más probable que sea un triunvirato, pero bueno, estamos las distintas organizaciones y la propia conducción actual analizando en encuentros, en reuniones para resolver eso y continuar con esta unidad que venimos llevando ya hace varios años, más allá de los matices, las diferencias. Para nosotros lo importante es mantener esa unidad y discutir puertas adentro lo que haya que discutir, pero seguramente en el día de hoy ya encontraremos la respuesta para mañana hacer un congreso de alrededor de 2.000 congresales, que son los que representan a las más de 200 organizaciones confederadas, uniones y federaciones en nuestra central, y seguramente encontraremos esas líneas que necesitamos de encuentro para resolver ese tema, que en realidad no es resolverlo, porque hoy estamos trabajando juntos. Uh-huh. Y la prima, la cordura, la responsabilidad, la seriedad para continuar en ese camino. ¿Hay una necesidad de renovación en la conducción de la CGT? Porque se habla mucho de cuadros más jóvenes, ¿no? Asumiendo tal vez algunos cargos de la dirigencia. Sí, por supuesto, seguramente va a suceder eso. Más allá que, como decía Perón, jóvenes son aquellos que no tienen el cerebro marchito ni el corazón intimidado. Uh-huh. Pero de todas maneras creemos nosotros que se hace necesario a algún dirigente, alguna dirigente joven que esté allí al frente de la CGT, uh-huh, manteniendo la experiencia, o sea, la combinación de experiencia y juventud creemos que es lo correcto, es lo mejor. Este no es un problema etario, pero sí un problema también. Hay dirigentes, hay cuadros dirigenciales de organizaciones importantes que han ido desarrollando en todo este tiempo una representación que bien vale considerar esa renovación, lo que es en el triunvirato. Omar, Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué debe representar? Bien, ¿qué debe representar y significar o sintetizar ese triunvirato hoy en este contexto histórico? Si es el triunvirato finalmente un triunvirato lo que va a conducir la CGT, digamos, ¿no? Bueno, debe reivindicar los 95 años de historia que tiene nuestra central. Uh-huh. O sea, la CGT reivindica y defiende intereses profesionales de sus organizaciones. Y acá hay una confusión exógena que suelen manifestarla en muchos ámbitos. No terminan de entender que el movimiento sindical argentino es un sindicalismo no solamente de reclamo, uh-huh, de condiciones salariales y laborales, es un sindicalismo de gestión. Claro. Parece que muchas veces no se comprende esto, porque nosotros entendemos que somos ese punto de encuentro entre capital y empresa y trabajadores y empresas en un mundo capitalista, donde hay un instituto de negociación que es el convenio colectivo, y es eso lo que tenemos que llegar siempre a los acuerdos. Por eso la CGT va mucho más allá, además con la resignificación que hizo nuestro creador mediados del siglo pasado, que fue Juan Domingo Perón. Uh-huh. La CGT tomó un protagonismo central, por eso se la determina como la columna vertebral del movimiento nacional y popular. Uh-huh. Y esto es lo que hay que lograr mantener, es esa continuidad, uh-huh, y ser parte de ese equilibrio de capital y trabajo. Que siempre nosotros obviamente queremos esa movilidad que sea ascendente, así que en ese camino estamos y estoy convencido que eso lo vamos a lograr una vez más, como lo hemos hecho todos estos años, más allá de los matices que tengamos hacia el interior, que existen, que es cierto que son reales y cada uno tiene su mirada
sobre todo en las coyunturas. Después nadie niega nuestra historia, de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Uh-huh. Pero digo, en este contexto histórico, frente a un gobierno donde Sturzenegger, por ejemplo, reconoció que apuntan a desarticular la estructura sindical, ¿no?, con la reforma laboral y demás. El gran objetivo de ello es destruir quizás el único sector en la Argentina que tiene poder de decisión propio porque tiene recursos propios. De hecho, nuestro creador hablaba que el sindicato era como la familia de carácter permanente, y no es casualidad que este hombre, este señor Sturzenegger, que nunca seguramente se sentó a discutir un convenio colectivo, una paritaria de parte, poco entiende de esto seguramente, él, muy suelto de cuerpo de Estados Unidos, lo dijo con toda claridad y brutalidad, que había que sacarle recursos a las organizaciones sindicales. ¿Para qué? Para esmelidar su representación y su poder. Bueno, tenemos claro que vienen por esa situación y tenemos claro lo que nosotros tenemos que hacer, porque lo hemos dicho más de una oportunidad. No somos dogmáticos ni impedidores del crecimiento del país. Si el gobierno habla de modernización, la mejor propuesta es fortalecer las pymes, promover la industria nacional, darle valor agregado a nuestra materia prima. Ahora, el problema no somos nosotros, el problema es que hay un gobierno que quiere aplicar políticas que han fracasado en todo el mundo, que no existe la teoría de los economistas austríacos, von Mises, Hayek y tantos otros, que no se aplica en ninguna parte del mundo. No es como dice el gobierno, que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Es más, le diría, hasta hay mucho de Groucho Marx ahí, porque cuando el Estado le conviene, agrede a los jubilados, descalifica a las personas con capacidades diferentes, ataca a sectores que no están en condiciones de poder defenderse. Así que, por lo tanto, nosotros estamos convencidos de estas cosas y vamos a defender estas cosas. Lo vuelvo a repetir. Ni somos dogmáticos ni somos impedidores de absolutamente nada. Es un gobierno que no dialoga, que impone, que maltrata, que destrata. Bueno, todo esto que ustedes seguramente todos los días comentarán y que nosotros ya hemos visto. La reforma, hay un proyecto de reforma laboral que está circulando, que es el que envió el Gobierno Nacional. Me gustaría, algo dijiste, pero por ahí más puntualmente, ¿qué mirada tenés sobre ese proyecto? Y además, ¿qué mirada tenés sobre si es necesario discutir una reforma laboral también en estos momentos, ¿no? A ver, en primer lugar, no lo conocemos el proyecto, porque son versiones, están circulando, no hay un proyecto que sea aplicado. En cuanto a la reforma laboral, la respuesta y la solución a los problemas socioeconómicos de la Argentina no es el laboral y las leyes laborales. De hecho, ellos tendrían que explicar por qué entre el 2003 y durante una década crecieron en millones los puestos de trabajo con estas mismas leyes laborales. Claro. Primera cuestión. Segunda cuestión. En lugares donde se han aplicado, en la vieja Europa fue en Grecia y en Portugal. Más cercano en el continente americano fue en Brasil. Y la aplicación de esas reformas de legislación laboral coincidió, raramente, con un drástico aumento del desempleo y un incremento considerable de los contratos laborales precarios. Quiere decir que eso no dio resultado. Eso es algo que ellos plantean, pero que no ha dado ninguna respuesta. Así que, por lo tanto, nosotros no lo conocemos, cuál es la pretendida reforma laboral que impulsa el gobierno. Hay versiones, hay aparentemente propuestas que se han presentado en el Poder Legislativo, pero la verdad... Sí, ninguna es definitivo, claro. Exactamente. Nosotros siempre dijimos que el mejor incentivo a las pymes, el mejor incentivo es darle las mejores condiciones a las pymes, que es el motor de generación del empleo y desarrollo de las economías regionales. El tejido productivo argentino, prácticamente el 90% de los casos, es en pequeñas y medianas empresas. Entonces, queremos sí un acuerdo productivo, pero que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral, la formalización del empleo. Esto es lo que nosotros defendemos y lo vamos a seguir defendiendo y lo hemos dicho. En cuanto ámbito tuvimos para expresarlo, así lo expresó quien nos representamos, en este caso a nuestra central sindical o aquel compañero que represente una organización, más allá de estar o no estar dentro de la Confederación General del Trabajo o su organización. Omar, y la última de mi parte, pues ya se termina el programa, digo, ante un gobierno de estas características que va en una ofensiva contra el mundo del trabajo, digamos, ¿no? Con la reforma laboral, por lo menos lo que está trascendiendo, si bien no hay un proyecto oficial presentado. ¿Se lo frena con diálogo con el gobierno o cómo se frena un proyecto de estas características?
con un objetivo estratégico, que es reconstruir mayoría y gobernar. Porque nosotros no gobernamos, nosotros damos todas las peleas, cada una de nuestras organizaciones están en conflicto, pero si nosotros no entendemos que hay que reconstruir mayoría y gobernar, y de dejar las peleas internas, sobre todo en el ámbito político, y discutir poder, no discutir las cuestiones internas nuestras, obviamente que va a ser muy difícil. Sí quedó claro después de esta última elección que la única alternativa que hay en el país es el peronismo. Por lo tanto, el peronismo tiene que estar en una etapa donde discuta el poder real, no discuta entre sí. Hay que planificar cómo se vuelve. Eso es fundamental. Y la lógica del peronismo tiene que ser generar una alternativa, mostrarle a la sociedad, volver a motivar a la sociedad. Es por este lado, no es que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Hay elementos y hay instrumentos para discutir, sobre todo en un contexto donde hemos perdido alrededor de 17.000 pymes cerraron y más de 200.000 puestos de trabajo. Mire si hay elementos como para plantearle de cara a la sociedad y dejar las peleas internas, porque con eso nosotros no vamos a lograr ningún tipo de objetivo. Estamos en una encrucijada histórica y tecnológica. Hoy la inteligencia artificial y la robótica son los ejes de la modernidad, son la innovación, es el futuro. Todas estas cuestiones las tenemos que analizar en profundidad. Nos cabe a nosotros esa parte, pero también le cabe a la política. Te agradecemos mucho, Omar, por esta comunicación. No, gracias a ustedes por la deferencia, que tengan buenos días. Un abrazo. Bueno, pasaba Omar Plaini, secretario general del sindicato de Canillitas. Nos vamos despidiendo, que ya son... Anda por ahí, caballero, ya con ganas de entrar. Ya está Roberto ahí saludándonos desde el otro lado del